Y por eso yo he invitado, invitado a Michael a predicar la palabra de Dios para nosotros. Vamos a recibirlo. Buenas noches. Dios los bendiga. Para los que me conocen, mi nombre es Michael. La verdad es una responsabilidad predicar y estar delante de ustedes y hablar de nuestro Padre, porque es fácil uno hablar de un proyecto o exponerle ante un profesor, pero porque uno puede enredar, perdón la expresión, ¿cierto? Pero aquí no es de enredar, aquí es de hablar la verdad, para que nos haga libres y para que more nuestro corazón. La prédica la he titulado Los procesos que vivimos nos llevan a hacer la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a Lucas 22, 39 al 46. Dice, leo la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no os entréis en tentación. Amén, vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Gracias por lo que hoy vas a transmitir a nuestros corazones, a nuestra mente, Papá Dios. Examina nuestro corazón, examina nuestra mente, Papá Dios. Límpianos, Señor, y sensibilízanos, Señor, a ti, a tu palabra, a tus enseñanzas. Padre, para entender cada proceso, para entender cada circunstancia, Señor, y para ser entendidos en los tiempos contigo, Señor. Para que seas tú el que brilles y que seas tu voluntad y no la mía, Señor. Padre, habla, Señor, a través de mí, te lo pido, que salga palabra, Señor, del Espíritu, palabra tuya, Señor, y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los procesos son significativos en el ser humano, y más en nosotros, y más en el cristianismo. Cuando nosotros nacemos, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a hablar, adquirir nuevos conocimientos para vivir en este mundo, ¿cierto? Así es en Dios. Traigo a colisión el versículo que leímos, y en el 44, pues no me acuerdo ahora, Lucas 44, en el mismo que leímos, por favor. Lucas. No, el primero que leímos. Sí, por favor. Ahí. Y estando en alguna hora, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este suceso que le pasó a Jesús se llama hemidrosis. Se produce cuando hay un intenso estrés o preocupación física. Entonces, ustedes se pueden imaginar el momento o la humanidad en la cual estaba Jesús, porque dicen que Jesús fue hombre, ¿cierto? Pero en ese momento podemos ver la humanidad de Jesús al máximo, porque en ese momento que él iba a ir a la cruz, ya no iba a tener una conexión con el Padre, pasaba a ser un 100% humano. Y dice más adelante que vino un ángel a fortalecerlo. Es allí lo interesante, ¿por qué decimos por qué no vino el Padre? ¿Sí? Y muchas veces nosotros también nos preguntamos por qué en algunos procesos el Padre no viene a auxiliarnos ya. Y en ese momento donde el Padre se le hubiera parecido a Jesús, Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, porque el Padre no hubiera permitido que su Hijo hubiera sido crucificado. Por eso envió un ángel. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué vivimos X proceso? ¿Por qué estamos pasando por X circunstancias? ¿Por qué nos está pasando eso? Una prédica que Mauricio decía, ¿por qué a los buenos nos pasan cosas malas? Job es un testigo, un ejemplo de estas circunstancias.
Y es el punto donde nosotros a veces decimos, ¿por qué nos pasan esto? ¿O qué nos está pasando? Y es el punto donde yo quiero llegar a decirles que es más bien, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué falta en mi corazón quitar? ¿Qué falta en mi vida mejorar? Y no, Señor, ¿por qué me está pasando? Sino, Señor, gracias. Me estás enseñando, necesito aprender, necesito mejorar. Me pasaba algo esta semana y Dios me ha permitido hacer algunas circunstancias en el comercio, moverme. Y Dios me permitió moverme en algo más grande, que no me sentía la magnitud, pero dije, no, pues yo puedo, yo tengo la experiencia, he movido. Pero en esas circunstancias pasaron algo y hubo un desorden. ¿Y a quién le va a gustar que le digan a uno las cosas? A nadie. No, es que usted es desordenado. Bueno, sí, yo soy desordenado. Yo acepté. Pero yo dije, no me quedé en que, es que me dijo que soy desordenado. No, dije, tengo que aprender. Es donde cometí el error, porque el aprendizaje me tiene que catapultar. Me lleva a otro nivel. No me tengo que quedar y decir, ¿por qué me están diciendo eso? ¿O por qué me señalan? No, simplemente, bueno, tengo que aprender, cometí este error, pero no lo puedo cometer porque ya lo pagué. ¿Y los errores cómo se pagan? Los errores salen caros, ¿cierto? Hay que pagarlos. Asumirlos, levantarnos y decir, Señor, gracias, me enseñaste. José para ser del linaje del reino, tuvo que ser vendido. Él tenía el manto de los 7 colores, pero él no sabía cuál era el proceso para llegar al rey, a ser rey o ser esa persona que iba a ayudar al reino en su momento, pero tuvo que ser vendido por sus hijos, por sus hermanos. Pero él entendió que eso lo iba a catapultar a ser del reino en su momento. Entonces los procesos, hay procesos que parecen de muerte y literal son de muerte. Hexemaní tipifica el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos extraen el aceite del olivo y da la casualidad que ese aceite sale rojo, ¿cierto? Entonces no es casualidad que Jesucristo haya hecho esa oración en el Hexemaní para que pasara esta circunstancia. Nosotros tenemos que ser, ¿cómo se saca el aceite? Estripando el olivo, ¿cierto? Así nosotros tenemos que ser para hacer la voluntad de Dios, ser oprimidos, ser quebrantados para subir de nivel. No me puedo quedar en lo mismo. Hay momentos que yo me puedo sentir como Pablo, solo queremos escribir cartas y animar a nuestros hermanos. Otros momentos nos sentimos como Job, queremos morir y que termine el dolor. Otros momentos nos sentimos como Jonás, huir de nuestras responsabilidades. Otros momentos nos sentimos como Moisés, tememos a no saber qué decir. Otros momentos nos sentimos como Josué y Caleb, estamos listos para luchar, tenemos la fe a 1000. En otros momentos nos sentimos como Jeremías, solo queremos expresar lo que sentimos y nada más. Hay oraciones donde uno va ante el Padre y solo dice, Señor, aquí estoy. No salen palabras, no salen oraciones, pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro sentir y es lo más bonito. Cuando nosotros vamos sinceramente ante Dios y decimos, Señor, aquí estoy, no tengo palabras, me pasa esto, no sé qué decir, pero aquí estoy. Y hago un paréntesis, aquí hay momentos donde el Padre no actúa, no porque no quiere, sino para mirar nuestra reacción. Si en nuestra reacción le decimos, Señor, gracias, o nuestra reacción, ¿por qué, Señor, si tú eres Dios? ¿Por qué si tú eres Padre? Si nuestra reacción actuamos sabiamente, dice, bueno, estás preparado para la bendición, estás preparado para que subas al otro nivel, estás preparado para que sigas de mi mano. Entonces todas las cosas, dice la palabra, al justo todas las cosas nos ayudan para bien. Otras veces nos sentimos como el samaritano, felices de haber ayudado a alguien. En otros momentos nos sentimos como Salomón, queremos ayuda para tomar decisiones. Otros momentos nos sentimos como Daniel, queremos suplicar fervorosamente en la circunstancia porque no sabemos para dónde coger, porque estamos en la fosa de los leones. Otro momento nos sentimos como, en otros días nos sentimos como Elías, queremos estar escondidos en las cuevas y que nadie nos vea, nadie nos hable, nadie nos diga nada, porque solo nosotros sabemos y estamos viviendo los procesos. Otros días queremos bailar y cantar como David y Miriam.
Pero lo importante de cómo nos sintamos en cada día es que Dios siempre está. Jesucristo siempre está en el asunto. Jesucristo siempre nos está ayudando. Jesucristo siempre está ahí con nosotros. Algo que Pablo habla y llegó al nivel, y que es importante nosotros llegar a ese nivel, es como dice Gálatas 3:20. Sí. Y el mediador solo es uno solo, pero Dios es uno. Bueno, sí, también. Pero lo que quiere decir es que ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y es el punto donde nosotros tenemos que llegar. No es bueno hacer riquezas en el cielo. Es lo mejor que debemos hacer. Porque esta vida es efímera. Esta vida, hoy estamos, mañana no sabemos si Dios nos permita vivir. No sabemos si Dios nos dé el aliento de vida. Y es entender que cada vez que yo me levanto en las mañanas es un milagro. Es darle gracias a Dios que hoy me levanté, respiro, puedo mover mis articulaciones, no dependo de nadie para poderme mover, ¿sí? Pero es que me faltan X cosas, sí. Hay cosas que nos van a faltar. Pero es saber ser agradecidos con Dios. Tenemos que saber aprender a vivir en lo bueno, aprender en lo malo, aprender a vivir en la abundancia, aprender a vivir en la escasez. Y siempre glorificando a Cristo, siempre que el Rey de Gloria se glorifique, siempre reflejándolo a Él. Porque nosotros venimos a una iglesia, además de aprender, es para hacer ese reflejo de Cristo ante el mundo. Dice el pastor, nosotros tenemos que hacer discípulos, y ese es el tema, hacer discípulos con nuestro testimonio, hacer discípulos en nuestro trabajo, hacer discípulos entregando un folleto. Y es el tema donde dice, bueno, muchas veces dice, se acabó la vida social, los que teníamos de pronto, bueno, que yo mantenía con amigos, compartiendo, pero ahorita mantengo, es que usted ya mantiene en la iglesia. Sí, prefiero mantener en la iglesia. Prefiero edificándome en Cristo, sin pasar la raya a ser un religioso, sino ser ese reflejo de Dios. Y dice Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ese es el punto donde tenemos que llegar. Hallar vida en Él. Perdiéndola. Y pero entonces me tengo que morir. Sí, hay que morir, no si necesariamente físicamente, pero sí a placeres en los cuales nosotros nos satisfacemos. Hay placeres en los cuales, donde para yo estar en Cristo, no tengo que hacerlos. Y así es donde llega el complejo con la iglesia, hablando entre comillas, porque en realidad no es con la iglesia, es con Dios. Porque yo vengo a la iglesia, es una universidad donde día a día me enseñan a cómo debo seguir a Cristo, qué debo hacer, cuál es el paso a paso para yo estar en Cristo. Y en resumidas cuentas, para yo seguir a Cristo es morir y nacer de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, si yo no muero y reconozco mis errores y reconozco en lo que he fallado, no podré nacer de nuevo, no podré seguir a Cristo. Y eso va a ser como una glorieta, dar círculos, como un carro dar una glorieta, círculo, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me está pasando? ¿Pero por qué no salgo de esto? En vez de yo ir al maestro en la intimidad y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, no quiero repetir la misma historia. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo seguir? ¿Cuál es tu voluntad? Y es el punto donde vemos Marcos 34, dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pásese de él aquella hora. O sea, que se pasa, perdón, pastor, se vuelve un momentico, por favor. Aquella hora. Jesús sabía el dolor que le corría. Jesús sabía lo que le venía, como decimos nosotros, pierna arriba. Él sabía el sufrimiento. Y saber que se tenía que desprender de su Padre, porque Jesús, tiempos atrás, Jesús sanaba, sus discípulos estaban, lo animaba, Jesús reposaba su cabeza sobre Juan, pero en este momento Jesús iba a estar solo. No iba a tener en quién poder decir, ayúdeme, en quién decirle, deme ánimo, sino estaba solo Él. ¿Por amor a quién? Por amor a usted, por amor a mí. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que fuese posible pásase de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo quiero, no quiero, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es el punto. ¿Cuántos nos preguntamos al Señor, Señor, es tu voluntad yo hacer este negocio? ¿Es tu voluntad yo ayudar a tal persona? ¿Es tu voluntad yo casarme? ¿Es tu voluntad yo tener novio, novia? ¿Es tu voluntad estudiar X cosa? Dios quiere entronarse tanto en nuestros corazones que seamos ese amigo o ese friends que hablamos, a tal punto de decirle, Señor, ¿estás de acuerdo que me ponga esta camisa, que me vista? Suena ridículo, sí, pero qué bonito uno decirle, Espíritu Santo, ¿cómo me ves? ¿Me ves bonito? ¿Sí te gusto? En la sociedad nos enseñaron a tener un estatus, quizás es bueno, pero un estatus sin tener el temor y la humildad. Decía un gran filósofo que conozco, la humildad ante todo. Hay que ser humildes. Por más plata que tengan, por más poder que se haya, por más sabiduría que tengan, por más intimidad que tengan con el Padre, seamos humildes. La humildad no pelea con nadie. Y han pasado circunstancias en las cuales, gracias a ese filósofo, he aprendido a quedarme callado. Tal cosa, y uno dice, hombre, si yo no hubiera hablado por usted, la historia sería diferente, pero me estás crucificando, no pasa nada, hágalo. Callo. Porque no es mi reflejo, es el reflejo del Padre. No es su reflejo, es el reflejo del Padre. Y Dios quiere tocar nuestros corazones. Perdónenme por la palabra que les voy a decir y que voy a pronunciar. No seamos testarudos, no seamos necios. Perdonemos, liberemos a la gente, sanemos nuestro corazón. ¿Qué es lo único que tiene el hombre para entregarle a Dios? Es nuestro corazón. Y si nuestro corazón está podrido, ¿qué le podemos entregar al Padre? Ni Salomón, siendo el hombre más rico del mundo, haciendo un templo que está valuado en más de 10.000 millones de dólares, Jesucristo lo recibió y dijo, solo quiero su corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón para poder hacer la voluntad del Padre? Dios no llega cuando lo llaman o donde lo necesitan. ¿Sabe dónde Dios llega? Cuando lo buscamos. Porque cuando Dios llega cuando lo necesitan, eso se vuelve un Dios bombero, un Dios solo de problemas, véngale solución y ya. Entonces venimos a la iglesia solo a buscar a Dios para que me haga el milagro, venimos a la iglesia solo a Dios para que el negocio se dé, venimos a la iglesia solo para que la economía mejore, y cuando mejora la economía y Dios nos da el empleo y da los negocios, entonces ya no hay tiempo para buscar su presencia, ya no hay tiempo porque se montó una empresa y no se puede descuidar, pero nos olvidamos de quién fue el que permitió montar esa empresa, nos olvidamos de quién fue el que nos dio la provisión. Claro, la provisión viene de Dios, pero Dios pone personas, Dios pone instrumentos. Qué bueno ser nosotros instrumentos no solo para dar, sino para transmitir el amor de Cristo, para que sea Dios mostrado en nosotros. ¿Cuánto me queda, pastor? Casi. Mentira, no. ¿Sí que le entrego, pastor? Haciendo esta prédica, yo le decía, Señor, estaba pasando por ciertos momentos, yo le decía, Señor, no quiero hacer una prédica por lo que yo estoy viviendo, sino quiero hacer una prédica donde tú te glorifiques, donde tú te manifiestes, donde tú seas glorificado, donde aprendamos más de ti, donde seas tú revelado. Porque es fácil hablar de las circunstancias en las que estamos hablando. Y aquí nos quedaríamos toda la noche hablando de las inconvenientes o circunstancias que estamos pasando. Pero el tema es acá es lo que Dios quiere que hablemos de Él. Lo que Dios quiere que lo expresemos a Él. Lo que Dios quiere es que Él sea glorificado. Y es el tema de cuando los procesos que nos lleven a hacer la voluntad. Que los procesos sean más fáciles. No seamos necios. Que si Dios nos está pasando por un proceso, en la prédica de Mauricio hablaba de Job. Job era un hombre íntegro. Job no tenía por qué perder su esposa, sus hijos, que le diera lepra, que quedara pobre. Pero Dios lo permitió. Y Job fue entendido. Job comprendió y alabó siempre a Cristo. Así tenemos que ser nosotros. Agradecer siempre y decirle, Señor, que se haga tu voluntad
y no la mía. Muchas gracias, los bendiga.